Un edificio de 6 plantas, paredes, ventanas, ropa en los balcones, a 200 kilómetros del epicentro, y cayó. Eso es lo que pasó en Colombia hace unos días. Magnitud 7,4. El terremoto más fuerte que ha sacudido ese país en más de una década. El epicentro estaba en la selva del Chocó, a casi 90 kilómetros de profundidad. Cerca de ahí, pueblos enteros golpeados. Pero las imágenes que le dieron la vuelta al mundo no vinieron del epicentro. Vinieron de Cali, de Pereira, de Manizales, a 100, a 200 kilómetros de distancia, edificios derrumbados, familias debajo. Y la pregunta que me lleva persiguiendo desde ese día es la misma que me escriben ustedes después de cada terremoto. No me preguntan por los edificios que salen en las noticias. Me preguntan por el suyo, si aguantaría, qué tendría que tener para sobrevivir. Hoy vamos a responderlo de verdad. Vamos a construir un edificio desde cero, decisión a decisión, y en cada una de ellas te voy a enseñar el edificio real que se vino abajo por tomarla mal. Antes de terminar, vas a saber leer las 5 señales concretas que tú mismo puedes buscar esta noche cuando llegues a casa. Y una de ellas probablemente está ahora mismo en el edificio donde duermes. Pero primero, todo el ánimo del mundo para Colombia. Este canal está con ustedes. Empecemos por donde empieza todo edificio, por el suelo. Japón, 16 de junio de 1964. Un terremoto de magnitud 7,5 sacude la ciudad de Niigata. Y en un barrio junto al río ocurre algo que ningún ingeniero había visto antes. Una hilera de edificios de apartamentos de 4 plantas no se rompe, no se agrieta. Simplemente se tumba. Queda acostada sobre el suelo, con las ventanas intactas, como fichas de dominó cayendo a cámara lenta. Tan despacio que los vecinos tuvieron tiempo de salir. Algunos bajaron caminando por la fachada como si fuera una rampa. En esos edificios no murió nadie. ¿Qué pasó? El suelo dejó de ser suelo. Aquellos edificios estaban construidos sobre terreno ganado al río. Arena suelta, empapada de agua. Cuando la sacudida llegó, esa arena hizo exactamente lo que hace la orilla de la playa, cuando pataleas con fuerza en la arena mojada. Se convirtió en un líquido. Los ingenieros lo llaman licuefacción. Debajo de esos edificios, durante unos segundos, no había tierra firme. Había sopa. Y en la sopa los edificios flotaron. Se escoraron y volcaron. Los tumbó el suelo, no el temblor. Por eso la primera decisión de nuestro edificio no se toma con una excavadora. Se toma con unos tubos de acero y un laboratorio. Se perfora el terreno. Se sacan muestras a distintas profundidades y se le pregunta al suelo quién es. Roca, arcilla, arena con agua. Si la respuesta es mala, no significa que no se pueda construir ahí. Significa que el edificio necesita otras piernas, pilotes que bajen hasta el estrato firme, o un terreno compactado y drenado antes de empezar, o menos plantas de las que soñaba el promotor. ¿Cuánto cuesta ese estudio del suelo? Menos que la cocina de uno de los pisos. Esa es la escala de la que vamos a hablar durante todo este análisis. Decisiones de calderilla que valen edificios enteros. Bien, ya sabemos sobre qué pisamos. Ahora hay que dibujar el edificio. Y aquí viene algo que casi nadie sabe. Al terremoto le encantan las esquinas. 19 de septiembre de 2017. Un terremoto de magnitud 7,1 golpea el centro de México. En Ciudad de México colapsan 44 edificios. Cuando los ingenieros los estudiaron uno por uno, encontraron un patrón que pone la piel de gallina. El 43% de los edificios caídos estaban en una esquina de manzana. Física pura. Piensa en un edificio en mitad de la manzana. Tiene una fachada a la calle, otra al patio y 2 paredes medianeras compartidas con los vecinos. Macizas, rígidas. Ahora piensa en el de la esquina. 2 fachadas llenas de ventanas y huecos, flexibles, y las otras 2 pegadas a los vecinos, duras como piedras. Ese edificio es fuerte por un lado y blando por el otro. Cuando el suelo lo sacude, no se mece limpiamente hacia adelante y hacia atrás. Gira, se retuerce sobre sí mismo como una toalla escurrida. Los ingenieros lo llaman torsión.
y es una de las formas más eficaces que existen de destrozar columnas. Lo mismo pasa con las plantas en L, en T, en U. Cada ala quiere vibrar a su propio ritmo, y donde las alas se encuentran, el edificio se desgarra a sí mismo. Así que nuestra segunda decisión es de una humildad aplastante. Nuestro edificio va a ser un rectángulo compacto, regular, aburrido. Si el solar nos obliga a una planta en L, no haremos un edificio en L. Haremos 2 edificios rectangulares separados por una junta de unos centímetros, cada uno bailando su propio baile sin golpear al otro. El costo de esta decisión es 0. Un trazo de lápiz en un plano, gratis el primer día, imposible de arreglar 20 años después. Con la planta dibujada llegamos a la decisión más peligrosa de todo el proceso. La que más edificios ha tirado en América Latina, la que probablemente está ahora mismo debajo de tus pies. Todo el mundo quiere lo mismo de la planta baja. Espacio, un garaje para los coches, un local comercial, un portal amplio. Así que se hace lo obvio. Los pisos de arriba se llenan de muros y tabiques y abajo se deja todo abierto. Solo unas columnas finas sosteniendo el conjunto. Acabamos de construir lo que los ingenieros llaman un piso blando. Los pisos altos, con todos sus muros, son rígidos, se mueven en bloque como una caja fuerte. La planta baja, con sus columnas desnudas, es flexible como unas patas de alambre. Cuando llega el terremoto, la deformación no se reparte entre las 7 plantas. Se concentra íntegra en esas columnas de abajo. Es como cargar un armario a la espalda y aguantar un terremoto haciendo una sentadilla. No fallan los hombros, fallan las rodillas. En aquel mismo terremoto de México, los ingenieros midieron esto también. Más del 57% de los edificios colapsados cayeron con ese mecanismo. Y en Kobe, Japón, en 1995, quedaron fotos que parecen normales hasta que las miras 2 veces. Edificios en pie a los que les falta una planta entera. El edificio bajó un piso, aplastó lo que había dentro y se quedó sentado encima de su propio garaje. ¿Cómo se resuelve esto en nuestro edificio? El garaje no es gratis. Si queremos la planta baja abierta, la pagamos con estructura. Muros de hormigón armado en los laterales y en el núcleo del ascensor, bajando hasta la cimentación. Columnas más robustas abajo que arriba. El edificio puede tener su garaje. Lo que no puede es tener la planta más débil, justo donde la fuerza es máxima. Esta decisión, tomada en el plano, representa una fracción mínima del presupuesto. Añadida 20 años después, es una obra carísima que casi nadie hace. Por eso este error sigue ahí, dormido debajo de miles de edificios. Si este tipo de análisis te parece útil, suscríbete. Publicamos una historia de estas cada semana, y la siguiente ya está en edición. Ahora viene la decisión más contraintuitiva de todo este proceso. Vamos a elegir por dónde se va a romper nuestro edificio. Un edificio normal, en el gran terremoto de su vida, va a sufrir daños. Eso es inevitable. La pregunta de verdad es, ¿qué se rompe primero? Y la ingeniería sísmica tiene una regla de oro. 3 palabras: columna fuerte, viga débil. Si una viga se agrieta, tienes un techo dañado y un susto. Si una columna revienta, tienes el edificio en el suelo. Así que el esqueleto se calcula con jerarquía. Las vigas se sacrifican antes que las columnas. Las columnas son los últimos soldados en pie, pero esa regla se gana o se pierde en un punto tan pequeño que cabe en tus 2 manos. El nudo, el punto exacto donde la viga se encuentra con la columna. Cuando el edificio se sacude, todo el esfuerzo pasa por ahí, como por los nudillos de un puño cerrado. Lo que mantiene ese puño cerrado son los estribos, esos anillos de acero que abrazan la columna cada pocos centímetros para que el hormigón, cuando lo compriman, no reviente hacia afuera. Sin suficientes estribos, el hormigón estalla. El acero se pandea como un espagueti y la columna deja de existir. Turquía, febrero de 2023. Más de 50.000 muertos. Manzanas enteras de edificios aplastados. Piso sobre piso. Cuando se analizaron los escombros, apareció de todo. Hormigón mezclado con arena de mar. Estribos faltantes o separados el doble de lo permitido. Nudos sin armar.
y decenas de miles de edificios de la zona tenían esas irregularidades legalizadas sobre el papel, a cambio de una tasa. Amnistías de construcción. El terremoto no leyó los indultos, fue directo a los nudos. Y que nadie piense que esto es un problema exclusivo de ciertos países. California, 1971. El complejo hospitalario Olive View, estrenado un año antes, diseñado expresamente para resistir sismos. Cuando llegó su terremoto, la clínica psiquiátrica perdió la planta baja entera. Todas las columnas cortadas de un tajo. El edificio principal quedó tan dañado que hubo que demolerlo. Un año de vida. Los estribos, entre otras cosas, no estaban donde debían. El costo de hacerlo bien, los estribos adicionales y el detalle del nudo correctamente armado son céntimos por kilo de acero comparados con el precio del edificio. Otra vez, no es dinero, es criterio, es que alguien lo compruebe. Nuestro esqueleto ya está en pie y sabe por dónde romperse. Pero hay un error aún más barato de evitar, tan elemental que da rabia y sigue matando, sobre todo en escuelas. Imagina un aula. Para que entre luz, se levanta un murete de 1 metro y pico y encima se coloca una ventana corrida de pared a pared. Bonito, luminoso, barato y letal. La columna dentro de esa pared fue calculada para doblarse a lo largo de toda su altura, 3 metros de flexibilidad para absorber el vaivén del sismo. Pero el murete macizo la agarra por abajo y no la deja moverse. Toda la flexión que iba a repartirse en 3 metros se concentra en el medio metro que asoma sobre el murete. La columna se vuelve corta y rígida. En un terremoto, la rigidez es un imán. La fuerza va siempre a lo más rígido. Esa columna atrapada recibe una carga para la que jamás fue calculada y falla con una grieta en X, la firma del fallo por cortante. Los ingenieros le llaman columna corta. Venezuela conoce bien la cara más dura de ese mecanismo. 9 de julio de 1997. Un terremoto de magnitud 6,9 sacude Cariaco, en el oriente del país, a media tarde. Entre los edificios derrumbados estaban las 2 escuelas del pueblo. Los ingenieros encontraron esa misma firma en los escombros, columnas atrapadas por los antepechos de las ventanas, partidas por un corte que nunca debieron recibir. Y la misma imagen se repite en terremoto tras terremoto. Siempre el mismo tipo de edificio, escuelas, porque la ventana corrida sobre murete es el detalle estándar del aula en medio planeta. ¿La solución? Prepárate. Una junta de 2 o 3 centímetros entre el murete y la columna. Un dedo de material flexible, para que el murete no toque la columna y la deje doblarse entera como fue calculada. Eso es todo. La diferencia entre un colegio que se agrieta y un aula que se desploma puede ser literalmente un dedo de poliestireno expandido. Nuestro edificio ya tiene esqueleto sano y columnas libres. ¿Terminamos? No. Febrero de 2011. Christchurch, Nueva Zelanda. Un terremoto deja 185 muertos. Cuando se estudió dónde había muerto cada persona, salió un dato que cambió las normas del país. 40 de esas muertes no las causó ningún edificio al derrumbarse. Las causaron fachadas y parapetos de ladrillo cayendo a la calle. En una sola calle, la fachada de un par de edificios antiguos aplastó un autobús que pasaba. 12 personas. El edificio quedó en pie. Su fachada no. Esto es lo que los ingenieros llaman lo no estructural. El pretil de la azotea, el revestimiento de piedra de la fachada, el muro de cierre que no carga nada, el tanque de agua en la cubierta. Nada de eso sostiene el edificio. Pero todo eso pesa. Y en un terremoto, todo lo que pesa y no está bien anclado se convierte en un proyectil sobre la acera o sobre la escalera por la que estás evacuando. La solución en nuestro edificio: anclajes, la fachada conectada a la estructura, los pretiles armados y atados, los tabiques con una holgura que les permita moverse sin desprenderse, el depósito de la cubierta atornillado a su base. Y aquí este análisis entra en tu propia casa, aunque vivas de alquiler en un tercero. El mueble alto del dormitorio anclado a la pared,
con una escuadra de 2 euros, el televisor, la estantería, el calentador, sujetos, nada pesado sobre tu cama. En la mayoría de los terremotos los heridos no los hace el edificio, los hace lo que hay dentro volando. Con eso, nuestro edificio está terminado, suelo estudiado, forma regular, planta baja con muros, esqueleto con jerarquía, columnas libres, fachadas ancladas. Es un buen edificio, va a aguantar, salvo que aparezca su último enemigo, uno contra el que ningún plano puede calcular. Los años. Un edificio se calcula como un todo. Cada muro, cada columna, cada kilo está en el lugar donde el cálculo dijo que tenía que estar. Y luego pasan los años. El edificio cambia de manos. Empieza la erosión silenciosa. El local de la planta baja quiere un escaparate más grande, y ese muro molesta. El vecino del primero quiere un salón abierto, y ese tabique es solo un tabique, ¿no? El de arriba levanta una habitación extra en la azotea. Total, para lo que pesa. Ninguno de ellos ve el edificio completo. Cada uno ve su obra, pequeña, razonable, suya, pero el edificio sí la siente. Cada muro que desaparece redistribuye fuerzas que alguien había calculado con cuidado. Cada kilo añadido arriba es más masa esperando a que el suelo la sacuda. En el terremoto de México de 2017 cayó un colegio, el Enrique Rebsamen. Murieron 19 niños y 7 adultos. Sobre ese edificio se había construido, años después de calcularlo, una vivienda que el proyecto original nunca contempló. Peso nuevo, arriba del todo, donde más daño hace. La justicia tardó años en dictar sentencia. La física dictó la suya esa misma tarde. Esta es la lección más incómoda de todo lo que hemos visto hoy. Un edificio bien construido puede dejar de serlo, sin que tiemble nada. Un permiso a la vez, una reforma a la vez, una firma a la vez. La versión doméstica de la corrupción constructiva es el «esto lo quitamos y no pasa nada». La regla de nuestro edificio para siempre. Cualquier obra que toque un muro, una columna o añada peso, pasa por un ingeniero que recalcule el conjunto, no la obra. El conjunto. Y ahora la pregunta que realmente te trajo hasta aquí. El tuyo. No puedo auditar tu edificio desde aquí, pero puedo darte lo mismo que he intentado darte durante todo este análisis. Criterio. 5 señales concretas que puedes buscar tú mismo esta noche cuando llegues a casa. No para asustarte, para saber qué preguntar. 1. Mira la planta baja. Arriba hay muros, ventanas pequeñas, tabiques, y abajo solo columnas finas y espacio abierto. Esa es la silueta del piso blando. 2. Mira la forma del edificio. Esquina de manzana. Planta en L o en U. Todo de una pieza sin juntas visibles. Ya sabes lo que el terremoto hace con esa geometría. 3. Baja al garaje o al portal y mira las columnas. Grietas inclinadas en forma de X. Esas no son grietas de pintura ni de asentamiento. Piden un ingeniero esta semana. 4. Mira el colegio de tus hijos. Ventanas corridas sobre muretes pegadas a las columnas, sin separación. Ya conoces la columna corta y sabes que la solución cuesta céntimos. 5. Pregunta por la historia del edificio. Locales reformados a fondo. Muros que ya no están. Plantas añadidas en la azotea. La memoria del edificio importa tanto como sus planos originales. Si marcaste alguna de esas 5, tu edificio no se va a caer esta noche, pero tienes una pregunta concreta con nombre para hacerle a un ingeniero o a un arquitecto, y esa pregunta hecha a tiempo es exactamente lo que ha salvado edificios en cada uno de los casos que hemos visto hoy, porque esta es la conclusión real de todo lo que hemos construido juntos en este análisis. En casi ninguna de las decisiones que hacen a un edificio resistente aparece el dinero como factor decisivo. Un estudio de suelo que cuesta menos que una cocina. Un rectángulo en vez de una L, unos muros que se quedan donde estaban, unos anillos de acero cada pocos centímetros, un dedo de material flexible entre un murete y una columna, una firma que no se vende. Lo que separa el edificio que aguanta del que no es casi siempre lo mismo, que alguien, en cada una de esas decisiones, eligió hacerlo bien cuando nadie miraba.
Por eso un terremoto puede perdonar pueblos que estuvieron junto al epicentro y derribar edificios a 200 kilómetros. La física no reparte el golpe por igual, pero sobre todo, los edificios no llegan iguales de preparados a esa mañana. A Colombia, una sola cosa más. Los edificios se reconstruyen. Lo que algunos han perdido estos días no tiene reconstrucción posible. Ojalá lo que aprendimos hoy sirva para que esa lista sea más corta la próxima vez. Si quieres entender la otra mitad de esta historia, ¿por qué en la misma calle un terremoto derrumba un edificio y deja el de al lado intacto? El video sobre el suelo, la resonancia y la frecuencia natural de cada estructura te está esperando aquí al lado. Suscríbete, porque hay más historias como esta, y ninguna se vuelve más sencilla cuando la miras de cerca.